Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este webinar que estamos organizando esta tarde. Mi nombre es Paula Cañal, formo parte del Departamento de Innovación del Hospital Sant Joan de Déu y somos los organizadores y los responsables de este encuentro. Esta charla se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el Programa de Promoción de la Salud Faro Sant Joan de Déu. Y para los que no nos conozcáis, la mayor parte de nuestro trabajo se concentra en el portal digital Faros, donde ofrecemos contenidos sobre la promoción de la salud y el bienestar infantil. Ah, Ofrecemos contenidos que han sido elaborados y validados por los profesionales sanitarios del hospital y que cuentan con el sello de calidad de Sant Joan de Déu. Nos dirigimos principalmente a familias interesadas en recibir información de calidad y contrastada sobre el cuidado y la salud de sus hijos, pero también a profesionales sanitarios y profesionales de la educación que puedan encontrar interesantes nuestras recomendaciones y los recursos de la web. Los contenidos de Faro se clasifican en estas 6 grandes áreas que vemos aquí, que desde el hospital y desde Faros entendemos que son como los 6 grandes factores transversales para la salud integral de un niño y completa. Son la alimentación, la actividad física, el desarrollo y el aprendizaje, lo que sería la salud y la seguridad en sí misma, las emociones y la salud emocional y la sociedad y cómo convivir en sociedad. En este sentido, el encuentro de hoy se centrará principalmente en la salud emocional de los menores y en el efecto que ha tenido la pandemia y el confinamiento que hemos vivido en los meses anteriores durante este año a nivel emocional en los menores, en los niños y en los adolescentes. Bueno, sin más preámbulos, doy paso a nuestra ponente de hoy, que es Esther Via Virgili, y que es psiquiatra e investigadora del estudio mCovid-19, llevado a cabo y liderado por el área de salud mental del hospital, centrado en estudiar los efectos a nivel emocional en niños y en menores durante la pandemia y el confinamiento de los últimos meses. Adelante, Esther. Gracias. Por último, deciros simplemente que la dinámica del webinar será unos 30 minutos de ponencia de Esther y a continuación tendremos como unos 15 minutos aproximadamente de preguntas. Las preguntas las podéis ir dejando escritas en el chat del Zoom a lo largo de todo el webinar. Y al final, pues Esther, durante los últimos 15 minutos, responderá las preguntas por orden y las que ya considere más apropiadas. Gracias. Hola, pues buenas tardes y gracias por estar aquí. Espero que os pueda gustar la presentación. Hablaré, pues en efecto, ¿no? Un poco pues, del impacto emocional en las emociones y en la conducta de los niños y adolescentes a lo largo un poco pues, del momento del confinamiento y de lo que vamos viendo en estos últimos meses. Este es el inicio de mi presentación. Primero haré como un repaso a qué es lo que sabemos hasta ahora. Han salido varios estudios. Después os explico un poco qué es lo que hemos hecho en el estudio en COVID. Os explico algo de la experiencia que estamos teniendo desde el hospital y al final de todo os hago algo de recomendaciones generales. Bueno, pues estamos ya acabando el 2020, a punto de entrar en el 2021 y realmente este año nos han pasado muchas cosas, muchas de ellas ¿no? relacionadas pues, con el virus del mCovid, que es el SARS-CoV-2. Si os acordáis, ¿no? Choca ahora un poco recordarlo. En febrero estábamos viendo estas imágenes del hospital de Wuhan. En marzo estábamos confinados con unas condiciones muy estrictas en casa. Y ahora estamos hablando ¿no? de las vacunas. En algunos países ya se ha empezado a hacer vacunación masiva, etcétera. Y este realmente es el plano, ¿no? Que da un poco de escalofríos o impacta un poco. Si lo hubiéramos visto hace un año, ¿no? Nos hubiera impactado muchísimo sobre el número de contagios a nivel mundial, ¿no? Y todo este mapa con toda la afectación. Bien, aquí os he puesto un vídeo que está sacado de una página bastante interesante en el que los autores han elaborado lo que se llama un índice de restricción. Este índice es un conglomerado, intenta evaluar del 0 al 100, que sería, bueno, el 0 está en colores blancos y el 100 ¿no? es esta escala en la que el 100 son los colores más oscuros, y evalúa pues, con criterios de si han cerrado las escuelas, si estamos confinados en el domicilio, si tenemos que hacer teletrabajo, pues elabora todo este índice de restricciones. Y para que os hagáis una idea, ¿no? Este es un vídeo que va pasando desde el principio del primer caso de COVID
hasta prácticamente el momento actual, como todos los países se van poniendo en colores azules intensos, ¿no? Con todas estas restricciones tan intensas, y ahora poco a poco, ¿no? Va otra vez bajando la intensidad del color. Estamos por agosto y bueno, va quedando un poco todo este mapa parcheado, ¿no? Algunos países adoptan medidas diferentes hasta el 7 de noviembre en este caso. Y aquí lo tenéis representado de otra manera. Veis en este gráfico la representación temporal de los meses desde enero hasta diciembre, y en este eje veis la representación de este índice de restricciones. Veis en verde cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido cambiando de estado en España, ¿no? Veis que aquí fue el periodo de máximo confinamiento y cómo volvimos a unas medidas relativamente laxas en comparación con otros países que veis en unas líneas un poquito más suavizadas en el fondo. Y bien, ¿cómo creemos que la pandemia y el confinamiento puede haber o está afectando en la salud mental infantojuvenil? Directamente por el COVID o por el SARS-CoV-2 no se tiene evidencia de que haya una repercusión psiquiátrica, y menos en niños y adolescentes. Sí que puede haber un impacto más directo pues por un proceso de infección en un niño adolescente, que ya sabemos que es poco grave o poco frecuentemente grave, y también pues porque se haya dado la situación que haya algún familiar pues que haya tenido una enfermedad grave o incluso una pérdida en la familia. Pero seguramente veremos muchos más estresores relacionados pues, con el grueso más importante de la población que ha estado sujeta a las medidas relacionadas con la prevención, ¿no? de la infección, como el cierre de escuelas, que ha implicado, ¿no? Pues, un cambio importante en las rutinas y también en la educación. Las medidas de aislamiento que justamente ocurren en los niños y adolescentes en un periodo de maduración que requiere de los estímulos sociales. Y aquí nos preguntamos, ¿en ese momento es suficiente el contacto online? O incluso ahora, ¿no? Que tenemos todavía un cierto componente de aislamiento, de restringir un poco nuestras quedadas, ¿no? Por otra parte, en ese momento de confinamiento más estricto teníamos una exposición constante a la amenaza de la pandemia, ¿no? Esta situación de incertidumbre, de miedo. Ahora esto se ha ido diluyendo, pero todavía nos quedan incertidumbres y el tema está muy presente, ¿no? En todas las conversaciones. Sabemos también por otros estudios que en los periodos en que no hay escuela es una cosa que ocurre es que se aumenta el tiempo de pantalla, se disminuye la actividad física, el sueño pasa a ser más irregular y las dietas en general menos apropiadas. Además, también las familias con un riesgo socioeconómico pues, podían realmente estar más sujetas a una mayor vulnerabilidad, ¿no? Un estrés más importante, incluso también en familias donde hay pues, disfunciones o incluso violencia. Y en el sentido, cuando hay algún problema de salud mental, que es el campo donde yo vengo, pues realmente las infraestructuras durante un tiempo estuvieron pues muy castigadas, muy poco presentes, ¿no? Ahora hemos vuelto más o menos, pero con unas condiciones que realmente la actividad no acaba de ser la misma. Bien, y un poco toda esta presencia de estresores nos puede producir ansiedad, y el tema es un poco que la ansiedad en niños y adolescentes se puede manifestar de maneras un poco diferentes a lo de los adultos. ¿Qué puede pasar o cuáles son las manifestaciones de ansiedad en niños y adolescentes? Pues la presencia de miedos, de que hagan conductas evitativas, ¿no? Que eviten pues, ir a algún sitio por miedo a contaminarse. Vemos también algunas conductas de mayor dependencia del adulto, tienen que ir con los padres, tienen más miedo o más, bueno, como una sensación de ahogo casi, ¿no? Al separarse de los padres, o se ponen a llorar y hacen berrinches, ¿no? Les cuesta más. Se pueden sentir incómodos en las reuniones sociales o verbalizarnos, explicarnos, ¿no? Como muchas preocupaciones, y vemos un aumento, ¿no? De todo esto. También pueden presentar síntomas físicos, pues taquicardia, sudoración, temblores, estar más irritables. En niños más pequeños, sobre todo, también puede pasar lo que llamamos una regresión, es decir, pues un niño pequeño que ha podido adquirir el tema del control del pipí, pues de golpe empieza otra vez a volvérsele a escapar por la noche. Otras manifestaciones, pues dolores de barrigas, así como inespecífico, de cabeza. Y todo esto pueden ser respuestas normales a situación de estrés, pero podrían ser un problema si realmente son tan intensos o se mantienen durante un tiempo excesivo o interfieren mucho, ¿no? Y no dejan pues, que el niño o el adolescente pues, participe en las actividades familiares o pueda ir al cole ahora que se puede, etcétera. Sabemos, hay bastante literatura que ha salido
publicada al respecto de cómo puede haber impactado a nivel de salud mental a los niños y adolescentes del tema de la pandemia y sobre todo el confinamiento. Sobre todo hay muchas encuestas que se hicieron en el periodo de confinamiento y evaluando principalmente síntomas de depresión y ansiedad. Y realmente, bueno, un poco lo que ven es que sí que hay un aumento, ¿no?, de depresión, ansiedad, y en los niños más pequeños también ven esto que os he comentado, los ven más dependientes del adulto, más distraíbles, más irritables, preocupados, con problemas de sueño, pérdida de apetito. Por otro lado, hay algunos estudios que se han hecho en nuestro entorno, destacar el primero, que es el único que se ha publicado de momento en una revista revisada por pares, y lo que explican es que hay mayor número de problemas de conducta, problemas con los compañeros. Bueno, perdón, esto está repetido, problemas de conducta, ¿no? Es un poco el hallazgo principal de este estudio. Y todo esto en general es congruente, pues tanto con las reacciones esperables de estrés ¿no?, y los síntomas de ansiedad que vemos en otros fenómenos, como por ejemplo en estudios anteriores en situaciones de grandes catástrofes. Pero hay un tema bastante importante. Para tener realmente datos fiables, para entender cómo puede haber afectado el confinamiento, incluso los estresores que han ido pasando después a la pandemia, necesitamos poder evaluar con el tiempo toda esta reacción, porque si no puede ser que sea simplemente una reacción adaptativa, ¿no? Aumentan los síntomas de ansiedad y lo normal o lo esperable y lo sano es que luego vuelvan a ir bajando y que la persona pues consiga adaptarse. Cuando no se adapta es cuando realmente estaremos viendo este impacto real y más preocupante de la pandemia o del confinamiento. Hay menos estudios que sean longitudinal, ¿no? Esta evaluación en el tiempo se llama longitudinal, y aquí destaco 3. 2 de ellos son en China y la evaluación fue a las 4 o 8 semanas, realmente es un periodo pues, bastante cortito. Y otro de los estudios sí que es en Europa, es en Suecia, y la evaluación se realizó a las 11 semanas. El hallazgo principal es que viene a decir que una vez baja el estrés, sí que algunos estudios encuentran o bien que se mantienen los niveles de ansiedad y depresión o bien que incluso aumentan, ¿no?, aquellas personas que ya presentan una sintomatología depresiva concretamente y de ansiedad en otro estudio más importante. Y esto es lógico, un estrés mantenido, ¿no? Hay personas que pueden haber tenido pues, estresores de diferente índole, pero algunos pues, se habrán mantenido en el tiempo, habrán aparecido nuevos, habrán aparecido varios, pero un estrés mantenido o diversos estresores en un tiempo corto es una vulnerabilidad para que puedan aparecer problemas de ansiedad y depresión, pero no quiere decir que todos, por estar expuestos a esta situación, vayamos a desarrollarlos. Y paso ya a explicaros qué es lo que hicimos en el estudio en COVID o qué es lo que estamos haciendo. Desde finales de abril y hasta principios de junio, es decir, incluyendo una parte de confinamiento estricto y algunas semanas de desescalada, reclutamos pues a los padres y madres, cuidadores que quisieran participar en nuestro estudio, y la participación era básicamente rellenar una encuesta online sobre alteraciones emocionales y de la conducta de sus hijos. Y los hijos en concreto necesitábamos que fueran entre las edades de 4 y 18 años. Hicimos una primera evaluación y ahora os explicaré lo que vimos en esta primera evaluación de estos meses, donde preguntábamos por el confinamiento, pero hemos ido siguiendo a estas familias hasta enero, que es cuando acabará este seguimiento longitudinal y obtendremos pues, datos de si realmente esto que vimos durante los meses de confinamiento pues, ha persistido o en qué proporción de la población ha persistido. También añadir que este estudio finalmente se amplió también a las unidades clínicas, es decir, se replicó para también hacer estas preguntas a poblaciones que nosotros atendemos, pues por ejemplo, niños y adolescentes con un TDAH o niños y adolescentes con un trastorno del espectro autista, entre otros. Vale, en nuestro estudio en COVID, ¿qué es lo que queríamos medir? Lo que medíamos era alteraciones emocionales y de la conducta y lo hacíamos a través de una escala que utilizan los pediatras como cribado para ver si un niño podría estar en riesgo de tener un problema de salud mental. Y de hecho esto es un poco lo que queríamos obtener, ver qué proporción de niños superaban este umbral de riesgo para poder tener un problema de salud mental. Y aquí hay dos matices. Uno, es una escala, no es una evaluación clínica, por lo tanto, no nos da un diagnóstico, el diagnóstico lo hacemos los clínicos. Y dos, como os he comentado, esta proporción de personas con un aumento de estos síntomas hay que verlos, como os he explicado, a lo largo del tiempo para ver si realmente esto es un riesgo o ha sido simplemente el repunte adaptativo.
También preguntábamos sobre otros factores, ¿no? El sexo, la edad, el nivel socioeconómico, les hacíamos algunas preguntas relacionadas con la pandemia, hacíamos preguntas a los padres sobre su nivel de estrés y de ansiedad y también preguntábamos acerca de el estilo de afrontamiento a los problemas que tenía su hijo o hija. Y por último, también evaluábamos el número de estresores, ¿no?, que habían tenido tanto en el año pasado como en el momento de el confinamiento, un poco para poder comparar. Y estos son los resultados. Nos contestaron un total de 1.500 familias y estamos muy agradecidos por esta participación. La mayoría de ellas eran de Cataluña, el sexo estaba bien equilibrado de masculino y femenino y hay una característica importante que destacar de este estudio es que hubo bastante participación de padres con niños pequeños, que esto realmente es algo no tan fácil de obtener. Muchas veces los estudios se centran en poblaciones pues, escolares o en institutos y obtienen mayor población de adolescentes. Os tengo que decir que esta muestra, pues por cómo fue obtenida, el nivel socioeconómico de la muestra es bastante alto, alto medio. Por lo tanto, no pudimos hacer análisis evaluando cómo había sido el impacto en franjas de nivel socioeconómico bajas, que es una de las variables que es importante y que seguramente, ¿no?, pues es una población más vulnerable. Y de entre estos participantes nos explicaban que tenían antecedentes de salud mental una baja proporción de la muestra, ¿no? Alrededor de un 6% de hijos que tenían algún antecedente de salud mental y alrededor de un 6% en alguno de los padres. Bien, y en las variables, cuando preguntábamos por la preocupación de los padres y de los hijos por la pandemia, por la COVID, que era una de las preguntas que hacíamos, los padres, la mayoría de ellos, ¿no?, un 85%, expresaban mucha o bastante preocupación por la pandemia y además, bueno, y no tantos, ¿no?, entre un 20 y un 40% explicaban que tenían algunos síntomas de ansiedad y de estrés bastante relevantes. En cambio, ellos mismos de sus hijos pensaban que solamente alrededor de un 32% de los hijos podrían estar muy preocupados por la pandemia, bastante o mucho. Y aquí son los resultados que tuvimos cuando preguntamos sobre cambios en el sueño y en el apetito. Lo que vimos es que en ese momento de confinamiento se habían modificado en la mitad de los participantes más o menos. El apetito en la mayoría de los participantes tendió a aumentar y en muchos de ellos, ¿no?, en un 37% se quedó igual. Y sí que el sueño se distribuyó un poco en estas tres cajitas, ¿no? En una tercera parte, más o menos, las horas de sueño disminuyeron, en una tercera parte aumentaron y una tercera parte, más o menos, se quedaron igual. Aquí seguramente lo que no pudimos registrar bien es que seguramente muchas personas lo que ha pasado es que haya como un retraso, ¿no?, de la fase que los niños empezaban a dormir o se iban a dormir más tarde y se despertaban también más tarde, ¿no?, que es lo que pasa también en periodos no escolares. Bien, y este es uno de los resultados más importantes de este estudio. Me he dejado de explicaros un matiz y es que esta escala de alteraciones emocionales y de conducta la preguntamos tanto para lo que había pasado el año pasado como para lo que había pasado en el último mes de confinamiento, para tener un poco algo con lo que comparar. Y es verdad que la calidad de los datos, ¿no?, es algo que preguntas en el pasado, pues disminuye un poco, pero nos parecía que era importante tener este control. Entonces, cuando evaluábamos qué porcentaje de niños y adolescentes habían estado en este riesgo, ¿no?, habían superado el umbral en esta escala de síntomas y, por lo tanto, habían estado en riesgo de padecer un trastorno de salud mental, pues estos eran un 13%, ¿de acuerdo?, en el año pasado. En cambio, esta cifra se elevaba a un 34,7% durante este periodo de confinamiento que evaluábamos. Por lo tanto, casi se iba al triple. Con todos los matices que os he explicado antes, que es una evaluación en un tiempo concreto y hay que ver cómo evoluciona. Y bueno, sí que en el último año la mayoría de las personas que participaron habían tenido pocos acontecimientos estresantes, tanto en el último año como durante el confinamiento, pero en aquellos en que había habido más de 4, en el último año pues era un 4% de la muestra y los que habían tenido más de 4 durante el confinamiento pues era hasta un 11% de la muestra.
Y cuando preguntamos por acontecimientos vitales estresantes, para que os hagáis una idea, ¿no? Las preguntas eran desde ¿has tenido un hermano? ¿Os habéis cambiado de piso? Pero también ¿se ha muerto algún familiar o un amigo? ¿O has tenido a alguien con una enfermedad importante? ¿O el niño ha tenido una enfermedad importante durante un periodo de tiempo? Vale, y aquí veis representado a la derecha el porcentaje de niños que os he explicado, niños y adolescentes, que sí que tenían puntuaciones por encima de este límite, ¿no? Por encima de este umbral que podría ser de riesgo. Uno de los hallazgos importantes es decir que la mayoría de niños y adolescentes no superaban este umbral. Veis aquí que hay un 65% que realmente no presentan síntomas que pudiéramos decir de alarma. Entonces, esto ya es un dato importante. Pero esta subida al 34,7% nos interesaba ver también en qué síntomas, ¿no? De qué síntomas dependía. Y lo que vimos es que sobre todo habían aumentado los síntomas de depresión y ansiedad, que era la mayoría de las personas que superaban este umbral, pero también había bastantes niños que presentaban bastantes síntomas de conducta, de hiperactividad, de estar más movidos, más irritables, con dificultades para seguir las normas. Y seguramente esto es porque había esto que os he explicado, ¿no? Que había más proporción de niños pequeños en nuestra muestra, ¿no? Esto puede ser una manifestación de ansiedad también en niños más pequeños. Bien, esta diapositiva, perdonad porque está en inglés, pero os guío un poco en la diapositiva. Simplemente he querido aquí poneros algunas de las preguntas de esta escala para que entendáis un poco qué preguntábamos y qué quiere decir, ¿no? Esto de los síntomas de ansiedad y de depresión. A la izquierda, en esta columna de la izquierda, podéis ver algunas de las preguntas en inglés, ahora las traduciremos y os guío. Y a la derecha lo que veis son barras de color naranja o de color lila. Las naranja tienen que ver o representan el tanto por ciento de respuestas afirmativas para esa pregunta en el año pasado, y en lila lo mismo, pero para el periodo de confinamiento que evaluábamos. Y tal vez las más interesantes son las que vemos aquí abajo, porque realmente aquí es donde se diferencia mejor lo que estaba pasando en el año pasado de lo que ha pasado durante el confinamiento. Y las preguntas son, pues parece que se lo pasa menos bien, ¿no? Que disfruta menos de las cosas, tiene problemas para dormir, se cansa fácilmente, tiene poca energía, tiene menos menos interés en las amistades, en los amigos, ¿no? Por lo tanto, son síntomas que nos encajan dentro de lo que os explicaba, ¿no? De la depresión en este caso, sobre todo. Y otro dato bastante importante o que me parece bastante interesante es que cuando separábamos los niños hasta 9 años, ¿no? De 4 o 9 años, y los adolescentes, veíamos que el impacto lo estamos midiendo con este porcentaje, ¿no? De personas que superan este umbral de riesgo, pues era mucho mayor en niños. Es decir, había una proporción más alta de niños que estarían superando este umbral de riesgo. Los niños serían un 30% y en adolescentes encontraríamos un 17% de los que superarían el umbral. Otra vez, ¿no? Un poco lo mismo. La columna lila que indica aquellos que no estaban en riesgo es mucho mayor que los que están en riesgo, que es un poco lo esperable. Veis que en niños pues hasta un 70% pues no presentaban síntomas de riesgo y en los adolescentes hasta un 83%, ¿de acuerdo? Pero sí que los que estaban en riesgo pues realmente casi doblaba el riesgo en los niños. Por tanto, los niños más pequeños tendrían el doble de riesgo de tener estas puntuaciones de riesgo. Bien, y cuando mirábamos qué variables, qué factores se relacionaban mejor con los problemas emocionales y de la conducta, vimos que en los niños el estrés y la ansiedad referidos por el padre, la madre o el cuidador tenían relación con mayores puntuaciones en esta escala, ¿no? Es decir, a mayor estrés y ansiedad en los padres, mayor síntomas de ansiedad y estrés o depresión en los niños. En cambio, en los adolescentes, que seguramente ¿no? Pues se pueden gestionar mejor y no dependen tanto de los padres, era el estilo de afrontamiento, ¿no? El estilo de responder a los problemas, el que tenía más que ver con puntuaciones más elevadas. Es decir, aquellos adolescentes que ya de base podían buscar soluciones a los problemas y eran más dirigidos, ¿no? Están más dirigidos a solucionar sus problemas, pues funcionaban mejor, ¿no? En esta respuesta de ansiedad y depresión durante el confinamiento.
¿Qué conclusiones sacamos, ¿no? ¿Qué mensajes son importantes de estos resultados? Pues lo que hemos visto es que durante este mes evaluado de confinamiento hemos visto que hay un aumento en el número de niños y adolescentes que tienen problemas emocionales y de conducta, y que hay un porcentaje importante, este 34,7%, que estarían en riesgo para un problema de salud mental, pero teniendo en cuenta que estamos pendientes del resultado de seguimiento y que es una escala, como os he comentado, no es una evaluación clínica, nos da una aproximación. Que los niños, como os he comentado, presentan mayor riesgo en comparación de los adolescentes, por lo tanto podrían ser más vulnerables. Que el estrés y la ansiedad en los progenitores facilitan, ¿no?, que en los niños también hayan puntuaciones más altas, y que el estilo de afrontamiento en los adolescentes puede facilitar o ponerlo más complicado, ¿no?, para que hayan más o menos síntomas de ansiedad, depresión o hiperactividad y conducta. ¿Y por qué pensamos que los niños pequeños pueden estar más afectados? Bueno, pues hay algunos aspectos, ¿no?, importantes en esto, ¿no? Los niños pequeños dependen más del entorno social y del juego físico para su desarrollo cerebral, y además tampoco en el momento del confinamiento no tenían establecido, ¿no?, este sistema de comunicación a través de las redes sociales, por lo tanto se quedaban un poco más cojos, ¿no?, que los adolescentes. Y hay un aspecto importante, y es que su cerebro está en desarrollo, y dentro de este desarrollo, pues las funciones ejecutivas que nos ayudan a planificar, a organizarnos y también a regularnos están todavía en desarrollo, y por lo tanto son más dependientes los niños pequeños de sus cuidadores y de la salud mental de los cuidadores, y dependen también de la estructura, ¿no?, de las rutinas, sobre todo que las marca mucho pues en casa, pero la escuela también, y lo habían perdido. Y paso al tercer punto de esta charla, que es un poco la experiencia en nuestro hospital. Bueno, llegó el confinamiento, se quedaron las calles vacías, y nosotros realmente lo primero que nos preguntábamos es cómo va a afectar, ¿no? Sobre todo, pues nosotros como trabajamos con chicos que son pacientes, cómo les va a afectar, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de rutinas, hábitos modificados, todos estos estresores? Todo un poco lo que hemos ido comentando, el aburrimiento incluso también, ¿no? Puede ser un factor que puede ser complicado de gestionar. Y también pues aquellas familias, ¿no?, que tienen relaciones muy complicadas, pues esto era someter a algunos chicos a un estresor pues mantenido. Y realmente pensábamos que algunos de los chicos más afectados pues serían, por ejemplo, ¿no?, pues pacientes con un trastorno del espectro del autismo, ¿no?, que necesitan mucho sus rutinas, y nos hemos llevado alguna sorpresa. De hecho, uno de los trastornos que más ha aumentado y que no pasa solo en nuestro hospital son los problemas de la conducta alimentaria, ¿de acuerdo? Un poco los factores que pensamos que están relacionados con esto, pues el estrés también tiene que ver, ¿no?, con la aparición de problemas de conducta alimentaria. El tema que durante el confinamiento nos quedamos, ¿no?, con una restricción de ejercicio físico, además durante mucho tiempo se han ido cerrando los gimnasios, etcétera. El entorno, estábamos todos anticipando, ¿no?, que nos quedaríamos en situación de confinamiento en la que estaríamos comiendo, etcétera, y esto también circuló bastante y seguramente fue un factor que contribuyó. El aumento de tiempo en redes sociales, que siempre cuestiona más, o es más fácil que pueda cuestionar tanto cómo nos relacionamos como nuestra imagen en relación con los demás. El tema del mayor aislamiento social, que no deja de ser un estresor. El cambio de rutinas, hábitos modificados, incluyendo también las alimentarias. El aburrimiento de nuevo. Un aumento de supervisión por los padres, a lo mejor en algunos casos que había pues algunas pequeñas alteraciones, un poco pues sin llegar a ser un trastorno, los padres, ¿no?, en ese momento pudieron darse cuenta de que algo no iba bien. Como otro estresor, lo mismo, ¿no?, un poco el tiempo que pasaban en una familia, si las dinámicas de la familia pues no son del todo sanas, también era un estresor que podía facilitar la aparición, ¿no? En la unidad de trastornos alimentarios con la que hemos hablado, y tenemos algunos datos, pero he preferido no poner datos aquí, sino explicároslo, pero sí que lo que nos comentaban es que aquellos pacientes, en este caso, ¿no?, que ya tenían un problema de conducta alimentaria, sobre todo anorexia nerviosa me estoy refiriendo, algunos de ellos lo que pasó es que con el confinamiento disminuyeron los estresores sociales y mejoraron, algunos mejoraron y mantuvieron la mejoría. Otros mejoraron inicialmente por esta, ¿no? Bueno, cada uno ha tenido un poco su circunstancia, ¿no? En algunos han aparecido muchos estresores, pero otros, los estresores estaban fuera y se han quedado sin estresores en el momento de aislarnos en casa.
Entonces hay otro grupo que inicialmente mejoraron, pero después volvieron a empeorar, y otros que con el confinamiento aquello ya fue un estresor y empeoraron. Pero también hay un grupo de pacientes que han aparecido nuevos, ¿no? Que seguramente eran personas vulnerables que, sometidos a todo este estrés, pues han llegado. Y además con una pérdida de soporte y de vigilancia del sistema, y han llegado algunos casos un poco más graves de lo que solemos ver últimamente. Bueno, y un poco seguramente el impacto puede ser diferente por cada uno de los trastornos en los que pensemos, si pensamos en posibles enfermedades, ¿eh? O incluso en síntomas, ¿no? Me imagino que al principio de la pandemia nos explicaban los pediatras que recibían muchas consultas por ansiedad, que no llegaba a ser un trastorno, ¿no? Miedos, fobias, anticipaciones, ansiedad. Aquí tenemos representados los problemas que os explicaba de conducta alimentaria, y no sé, ¿no?, qué va a pasar, si vamos a ver un pico de problemas de depresión, pero tendremos que irlo viendo. Y pasamos ya al último punto de recomendaciones. Bien, hago una explicación. Aquí en el estudio MCOVID, que es el que os he explicado que estábamos elaborando desde el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental, aprovechamos, y un poco para dar las gracias a los padres que han colaborado con nosotros de forma altruista, le dábamos unas recomendaciones al final de cada encuesta, y estas recomendaciones estaban basadas en lo que pues contestaban acerca de cómo estaba su hijo o su hija. No existe una única recomendación, realmente las recomendaciones se tienen que hacer de forma individual, y si no, pues son muy generales. Probablemente la mayoría de estas cosas las habréis oído, pero podemos repasar o podemos poner algún foco en algunas de ellas. Un poco lo que dábamos como recomendaciones era el tema de facilitar rutinas, y ahora sí que con lo que estamos viendo de los problemas de conducta alimentaria, sí que pondría atención, ¿no?, a las pautas y a los hábitos alimentarios, o sea que añado un poco este factor. Recomendábamos facilitar el hablar de las preocupaciones, aumentar la calidad del tiempo compartido con los hijos, ayudar en tener estrategias de relajación si lo que hay es ansiedad, poder establecer límites consistentes y claros que se mantengan, y a la vez también añado, también basado en los resultados que hemos obtenido de este estudio, que es muy importante cuidar la salud mental del progenitor, conseguir autorregularnos, adaptarnos a la situación para poder dar un mensaje de seguridad y confianza, aunque podemos naturalmente expresar nuestras emociones y nuestra preocupación en el lenguaje que puedan entender los niños. No es nada ilógico, pero sí que a veces no hace falta como tenerlo en mente. Por otra parte, os he adjuntado aquí las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que vienen a decir algo parecido, y sí que matizan también que es importante encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza. Sugieren que el adulto pueda ayudar a mantener en contacto al niño, pues, con los amigos y familiares a través del teléfono, de internet, intentar que no pasen todo el día delante de pantallas, y dedicar el tiempo justo, ¿no?, para los videojuegos. También tenéis muchas recomendaciones, tanto en el blog del hospital. De hecho, los compañeros de diferentes unidades del servicio de psiquiatría pues han elaborado algunas recomendaciones, y que en este caso son más específicas para problemas, ¿no?, para trastornos ya, que serían, ¿no?, estas que tenéis aquí a nivel de trastornos de la conducta alimentaria, y también, por ejemplo, a nivel de la escuela y trastornos del espectro del autismo. Y también desde Faros tenéis un montón de recomendaciones a las cuales podéis acceder. Y ya está, dar las gracias a todas las personas que han colaborado en el estudio, y también por la cesión de los datos y compartir las ideas con el coordinador Bernardo Sánchez y Eduard Serrano de la Unidad de Conductas de Alimentación, de Problemas de Conducta Alimentaria, perdón. Y bien, entonces pasaríamos a las preguntas. Silvia pregunta cómo podemos ayudar a nuestros hijos pequeños, cómo explicarles esto que estamos viviendo para un niño de 2,8 años. Bueno, casi 3. Bueno, un poco la idea es intentar adaptar el lenguaje que utiliza. Tal vez puedes empezar con preguntas para ver qué es lo que entiende, qué es lo que no entiende. Si vais a estos links que he puesto al final de la presentación, que igual podemos volver a recuperar, en los de Faros y también en el de la OMS hay algunas recomendaciones específicas
traducidas de una guía noruega, en realidad están las de Faros, que hace sugerencias bastante específicas de cómo ayudar a entenderlo. Pero un poco el proceso es el siguiente, es primero ver un poco hasta dónde sabe, qué es lo que entiende y a partir de ahí ir explicando, ¿no? Pues qué es un virus, hasta donde pueda entender, ¿no? O incluso a través del dibujo, de la pintura, del juego. No sé si respondo, ¿te quedas con preguntas, Silvia? ¿Con dudas? Pregunta Monse, en caso de los niños TEA, ¿qué dice el estudio? Pues de momento no os lo puedo decir porque de momento estamos todavía recolectando datos. Imagino que te refieres, Monse, a lo que he comentado, ¿no? Que el estudio se ha ampliado a poblaciones con problemas específicos como el autismo. De momento estamos recolectando datos y veremos un poco. Y ahora hablando desde la observación, no desde los datos, también hemos visto diferentes respuestas. Nos preocupó mucho al principio, en el momento de confinamiento, por lo que os he comentado, ¿no? El momento de cambio de rutinas bestial para todos. Y pasó un poco lo mismo que en otras personas, ¿no? Algunos chicos con autismo que realmente estaban sufriendo mucho de los estresores sociales, en el momento en que se quedaron confinados en un entorno con los familiares, un entorno que en ese caso era un entorno seguro, se encontraron mejor y mejoraron algunas alteraciones de conducta que podían presentar. Pero otros, a lo mejor, aquellos que pues presentaban además de autismo, discapacidad intelectual, pues a veces fue más complicado y sobre todo también porque se quedaron pues sin la rutina de la escuela, pero también sin algunos otros soportes. Así que bueno, ha habido un poco de todo, pero de momento estamos recolectando y obteniendo datos sobre niños con autismo. Vale, pregunta doctora Sarro, ¿puedes concretar si puede concretar un poco en las conductas regresivas? Tiene una compañera en la cual a su hijo de 4 años le ha reaparecido la enuresis, ¿no? Que sería pues el escape de orina, ¿no? Que podría ser pues tanto diurno o nocturno. Bueno, pues es algo bastante frecuente, ¿no? Como manifestación de la ansiedad, como hemos comentado en niños más pequeños. Algunos nos comentaban también pues, que había dejado el chupete y volvían a pedirlo, pero un poco es volver, ¿no? Algunas habilidades ya adquiridas y van un poco para atrás y lo esperable es que después del periodo de estrés, pues poco a poco vayan volviendo a recuperarlas y no debería tener más importancia. Monse pregunta cómo creéis que afectarán las medidas que se están tomando en los colegios. Patio en cuadrantes, sin juguetes, sin relacionarse con otros niños aparte de su clase. Desconozco un poco los detalles, imagino que deben ser diferentes en cada escuela y según cómo se han podido organizar. Bueno, así en general me preocupaba más en el momento en que no había escuela, ¿no? Porque bueno, al menos tienen interacción con otros niños. No sé realmente cómo se está cumpliendo esto, realmente genera dudas, ¿no? Pero bueno, sí que te puedo decir, Monse, que bueno, cuando hubo esta restricción tan importante y el hecho de no ir a la escuela, pues esto sí que igual era un poco más preocupante, ¿no? Ahora no lo tengo tan claro, ¿no? Que realmente esta interacción social, este contacto con otros, esta participación en un juego activo, seguramente está más presente, ¿no? Yo quiero entender que en los momentos, ¿no?, de confinamiento. Elena dice, buenas tardes, muy interesante el seminario, me ha gustado mucho, gracias Elena. Me gustaría saber si habéis visto aumento del número de casos de niños con síntomas psicóticos. Aquí, mira, también estaban intentando obtener datos los compañeros y tampoco tenemos resultados en datos y yo no me he revisado lo que puede haber de estudios publicados en esto. A nivel de observación de lo que hemos podido ver, en un momento inicial parecía que a lo mejor los casos no es que hubieran aumentado o disminuido, sino que a lo mejor hay algunos tipos de trastornos psicóticos que dependen un poco de la época del año y tuvimos la sensación que se habían movido un poco, que se habían retrasado.
Pero más allá de esto, la verdad es que no te puedo decir porque no me he repasado, no me he revisado un poco lo que hay ni lo que se ha obtenido y ahora mismo pues no estoy al día en esto, la verdad. Probabilidades, pregunta Bru, ¿qué probabilidades hay de que la experiencia vivida durante el confinamiento llegue a ser causa de estrés postraumático? Pues bueno, esto es una de las preguntas que sí que se han realizado en algunos de los estudios, sobre todo en China, pero cuando lo han evaluado realmente ha sido muy temprano en el tiempo, ¿no? Un poco lo mismo, debemos ver que estos síntomas pues, se mantengan. Bueno, podría pasar, ¿no? El estrés postraumático es la aparición pues, de síntomas de ansiedad, de pesadillas, de estar, ¿no?, hiperalerta, que también es un síntoma de ansiedad, en relación a un acontecimiento estresante, ¿no? Normalmente es un acontecimiento más agudo y muy claro, normalmente visualizado. Pero bueno, se me ocurre que dependería también de la experiencia de cada uno, ¿no? Pero bueno, podría pasar. Se me ocurre que a lo mejor no debería ser tan frecuente como otras situaciones en que se puede vivir pues, una catástrofe natural, en que sí que tienes, ¿no?, la visualización, porque el trastorno por estrés postraumático al final depende de que haya también imágenes, ¿no?, de aquel recuerdo vivido. Por lo tanto, bueno, debe haber, ¿no?, un acontecimiento en que te genere estas imágenes, ¿no?, algo un poco más agudo, yo me imagino. Entonces, seguramente precipitará mucho más problemas de ansiedad y depresión que no tanto de estrés postraumático, pero hay que verlo todavía. Elena, también me gustaría saber si habéis observado aumento o disminución de casos de bullying. Pues esto no te lo puedo decir, Elena, lo siento, pero no tengo datos ni tengo la experiencia para poderte responder, así que no lo sé. Me imagino que en el caso de confinamiento, sobre todo, ¿no?, el riesgo era de acoso a través de redes sociales, ¿no? Pero desconozco si aumentó o se quedó igual y solamente cambió el formato, la verdad. ¿Cómo podemos medir el tiempo que pasan frente a las pantallas? Es decir, en un adolescente, ¿dónde podemos ver el límite de lo conveniente de lo que puede ser poco saludable? Teniendo en cuenta que son su medio de conexión con las amistades, además de permitirles la distracción de los problemas actuales de pandemia. En mi caso hablo de un adolescente con síndrome de Sotos. Bueno, un poco el límite, siempre, ¿no?, cuando hablamos de problemas de salud mental, el límite lo ponemos en el impacto que tienen sobre las funciones y las actividades que tenemos en el día, ¿no? En el momento en que está dejando de hacer cosas por estar en las redes, pues eso podría ser un problema. En el momento en que cuando retiramos pues la pantalla y vemos que aparece mucha irritabilidad, mucho enfado, pues aquello podría ser un problema. En aquel momento, ¿no?, en que deja de hacer una obligación, deja de hacer algo de placer, pues eso puede ser un problema, ¿no? Entonces, a veces no es tanto el número de horas, que también, ¿no?, si está la mayor parte del día, pues seguramente puede ser un problema. Y ahí entiendo que lo importante también es intentar sustituirlo por alguna actividad agradable, ¿no? Intentar que el balance vaya más a favor de algún otro tipo de actividades. Lo digo en el sentido de esta distracción que comentas, ¿no?, de distraerles de los problemas de la pandemia. Pues podemos ofrecerles otras alternativas, pensar, ser creativos, intentar que la balanza se decante un poquito más hacia otras actividades que pueden ser de su interés y que no tengan que ver con pantallas. Y bueno, igual hacemos la última pregunta ya. Monse comenta, respecto a lo que comenta Elena García sobre el bullying, justo preguntaba lo de las medidas del colegio porque me da la sensación que desde que solo están en cuadrantes y solo con su clase y sin juguetes, vemos que hay más bullying. Creo que el aburrimiento no es bueno. Bueno, muy interesante esta aportación. Así que será, bueno, pues alguna cosa a reflexionar, a observar e intentaremos recolectar un poco para saber qué es lo que está pasando. Y bueno, el aburrimiento al final es interesante, ¿no? El aburrimiento porque cuando los niños se aburren también vemos la capacidad que tienen, ¿no?, para gestionar un tiempo en el que no hacemos nada. También es cuando empiezan a aparecer pensamientos y por lo tanto también tenemos que poner en marcha nuestras estrategias de regularnos.
pero bueno, podemos ayudarles ahí, podemos ayudarles a gestionar los pensamientos, a gestionar pues esta activación, ¿no? Y este malestar que nos puede surgir. Podemos ayudarles a que se planifiquen actividades en momentos de aburrimiento. Así que, bueno, el aburrimiento es bastante interesante, pero sí puede ser un estresor y de hecho lo he nombrado varias veces también en la presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tenéis en la página, si tenéis más preguntas, podéis contactar a través de todas estas redes sociales. Y muchas gracias a todos. Creo que ha sido muy interesante y hasta la próxima.